Bien, vamos a comenzar el cuarto tutorial de este curso básico de Photoshop CS5. En el último video hemos visto hasta la herramienta de subexponer, de manera que ahora vamos a comenzar con esta última parte, que lo vamos a hacer de una sola vez porque es relativamente simple lo que se tiene que hacer con esto. Simple porque ya hay videos tutoriales hechos con respecto a algunas herramientas de estas, de manera que eso nos va a cortar un poco el tiempo. Fíjense que lo que tenemos primero acá como para seleccionar es la herramienta pluma. La herramienta pluma ya tiene 3 videos tutoriales, así que yo no me voy a extender mucho en esto, con las posibilidades sí que tiene la herramienta pluma. Así tenemos la herramienta pluma también, pero la forma libre. Acá nos da otras opciones, obviamente, y la forma libre es tomar simplemente así como un lápiz. Ahora fíjense, como les digo, esto no es una máscara, una capa, no es un dibujo, porque si yo vengo acá a trazados, eso es nada más que un trazado. La otra posibilidad que tenemos es la herramienta de añadir un punto de ancla. Es decir, esto lo que hace es que cuando nosotros con la primera herramienta pluma hacemos un trazado X, vamos a suponer que llegamos hasta acá. Cuando queremos terminar, volvemos a tocar pluma y ya está terminado nuestro trazado. Ahora venimos a la tercera herramienta, que es la herramienta de añadir un punto de ancla. Es decir, con esto lo que hacemos es tocar, donde nosotros toquemos se agrega un punto. A ese punto lo podemos mover arrastrándolo así simplemente, o con alguno de estos dos iconos que se forman acá, ir dándole formas distintas. Eso nos da, podemos estirar, hacer lo mismo que hacíamos con la primera herramienta pluma. Esto nos da posibilidades de crear formas muy distintas. Luego tenemos la otra herramienta, que sería la herramienta de eliminar puntos de ancla. Es decir, que si yo con esta segunda herramienta creé un punto de ancla acá, con el que puedo hacer unas cuantas cosas, con esta otra herramienta, la que le sigue, yo lo que hago es eliminar el punto de ancla, es decir, que lo toco y está eliminado. Es así de simple esto. Luego tenemos acá la herramienta convertir punto de ancla. Al convertir punto de ancla, lo que hacemos es tocamos y transportamos lo convertimos al punto de ancla al punto seguido, y ahí podemos, entre el punto que elegimos y el seguido que creamos, ahí podemos hacer nuestras modificaciones. A este punto lo podemos correr también, pero va a ser otro punto de ancla, o sea, se va a volver a crear un punto con el que nosotros podamos hacer movimientos. Es la parte de pluma. Ahora venimos a la herramienta texto. Bueno, todo el mundo se dará cuenta que ya todos los que han utilizado y los que no han utilizado, de todas maneras, si dice texto, es porque queremos hacer un texto. Cuando tocamos esta herramienta, vuelven a aparecer las posibilidades que tenemos acá. Es decir, que vamos a elegir, presionando aquí, vamos a elegir de acuerdo a los ejemplos que tenemos, cuál es la herramienta, cuál es el tipo de letra que nosotros queremos utilizar. Así que si nosotros venimos a, por ejemplo, la herramienta, la letra Arial, que es una letra muy común, una de las más comunes utilizadas, acá sí, cuando hacemos clic, vemos que tenemos la forma regular, la forma itálica, es decir, una forma que es inclinada. O sea, yo les voy a escribir una palabra con la letra que tenemos seleccionada. Vamos a poner, por ejemplo, y vamos a hacerla todo en mayúscula, prueba. Yo la selecciono así con el mouse simplemente, y acá elijo el color que quiero. En este caso voy a poner, digamos, un color azul un poco oscuro, nada más que para que se haga más interesante esto. Si nosotros
cliqueamos acá en el medio, vemos, desaparece la selección y vemos el color que tenemos. Ahora, cada vez que queremos hacer una modificación, como si fuera un Word, donde vamos a escribir cualquier texto o cualquier otro lugar donde se escriba un texto y se quiera modificar, lo vamos a marcar y venimos, por ejemplo, a decir que en vez de regular sea itálica. Y fíjense cómo se inclina. Podemos decir que sea bold o sea una letra gruesa. Y ahí tenemos una letra gruesa, pero derecha. Entonces tenemos la otra opción que dice bold itálica. Es gruesa, pero inclinada. Y acá tenemos simplemente black, o sea que es una muy gruesa. Cuando nosotros elegimos una letra, además tenemos acá la opción de darle un tamaño determinado. Si nosotros, este es el tamaño mayor, pero si yo elijo acá este, va a ser una palabrita muy chiquita, casi no se ve. Acá tenemos esta otra medida donde se ve un poco más, y acá tenemos la medida mayor que trae seleccionada. Esto no quiere decir que nosotros no podamos tener una letra más grande, porque si yo vengo acá, cliqueo acá, me da la posibilidad de poner un as, y fíjense un 1, y como yo tengo una letra mucho más grande. Si yo no la quiero tan grande, puedo marcar el 7, hacer un 0, y tengo la letra de tamaño 102. Y acá tenemos, como si fuera, como digo, un Word, un procesador de texto, tenemos si queremos ponerlo a la izquierda, a la derecha o centrar. Y acá tenemos el color. Ahora tenemos otra alternativa acá, que es este iconito que dice texto deformado. Si nosotros hacemos clic acá, acá dice ninguno. Esta es una alternativa muy linda. Acá dice ninguno, pero si yo cliqueo acá, voy a tener las figuras de cuál será la forma que va a tomar mi texto. Es decir, si yo digo arco, se me va a producir una palabra en arco. Si yo digo arco inferior, se me hace solo abajo y arriba no. Si digo, por ejemplo, bandera, voy a tener un texto ondeado. Ahora, todas estas formas, de todas maneras, tienen acá unos iconos con los que se puede variar esta forma. Acá tiene, por ejemplo, curvar, acá tiene distorsión horizontal y vertical. Es decir, que con esto lo que yo voy a hacer es modificar la curva de mi letra. Eso con respecto a la curva. Con respecto a la distorsión horizontal, lo que voy a tener es darle una especie de perspectiva. Fíjense cómo va de más chica a más grande, puedo ir distorsionando de distintas formas. Y la distorsión vertical lo que hace es que produce una especie de perspectiva. Fíjense cómo se va haciendo grande hacia el frente, digamos, y nos da la sensación de que tiene una perspectiva que puede ser a la inversa. Es decir, nosotros podemos hacerla grande adelante o arriba y chica abajo. Es decir, con esto tenemos esa opción. Bien, esto es una de las cosas que podemos hacer con las letras. Decimos OK, supongamos acá, vuelvo a cliquear acá y tengo esto. Mientras yo tenga todo esto así, puedo hacer las modificaciones que quiera. Pero en el momento que quiero dejar la palabra ya como algo definitivo, simplemente toco o Enter o nuestra herramienta de selección, y esto ya no se puede modificar más. Lo más que podemos hacer es mover como cualquier otra capa. Lo único que tenemos como alternativa prácticamente es venir como a cualquier capa y venir, por ejemplo, a imagen y decir, digo a edición y decir, por ejemplo, transformación libre. Y con esto, entre las cosas que podemos hacer es aumentar el tamaño, es hacerla más angostita, o hacerla mucho más ancha, o rotarla, que es lo que se puede hacer con cualquier imagen. O sea, acá ya se convirtió en imagen y entonces ya no hay
más alternativas, digamos. Bien, esto es hasta acá. Ahora veamos esta herramienta que dice selección de trazado. Obviamente tiene que haber un trazado. Yo voy a hacer un trazado cerrado, así por ejemplo, hasta ahí, listo. Esto es un trazado cerrado, no se ve ningún punto, no se ve nada. Cuando yo vengo a la herramienta, a la flecha de selección, entonces yo selecciono cuál es el trazado que quiero y fíjense que ahí sí me aparecen las puntas. Lo que puedo hacer con esto es, tomando cualquier lugar, arrastrar mi trazado, aún siendo trazado, a cualquier lugar. Lo que hace la herramienta que le sigue, que es la herramienta de selección directa, es, si yo selecciono uno de estos puntos, o sea, yo puedo seleccionar un punto, dos, tres, según, pero si yo selecciono uno, fíjense cómo los demás se me transforman en puntos transparentes, digamos. Si yo toco un punto de estos, me crea un punto de movimiento, o sea que yo con esto ahora puedo comenzar a deformar y con estos iconitos a moverme exactamente como habíamos hecho con una de las alternativas de la herramienta pluma. Bien, hasta acá la parte esta, que es muy simple, de nuestra herramienta de selección. Y ahora viene otra herramienta que también tiene varias alternativas, y vemos que son, por ejemplo, son formas, rectángulo, y acá ustedes tienen las opciones. Si nosotros tocamos acá, esto es para convertirlo a ese rectángulo en un trazo, otra vez como la pluma, no un dibujo, sino un trazo. Si nosotros tocamos en este lugar donde dice rellenar píxeles, si yo le pongo, digamos, un color, vamos a hacer algún color más o menos distinto, yo trazo simplemente mi rectángulo, que también, como en la herramienta de selección, si presiono la tecla Alt o mayúscula, se convierte en un cuadrado perfecto. Si yo suelto la tecla, entonces puedo hacer el rectángulo como yo quiera. Bien, acá tenemos un rectángulo. Ahora, yo a este rectángulo lo puedo hacer un trazado, es decir, que si yo toco esta herramienta, ya esto va a ser distinto, porque yo voy a hacer así un trazado y me va a quedar así, sin marcar nada. Y venimos entonces a trazado, decimos contornear trazado, y cuando nos preguntan qué, decimos pincel y tenemos un trazado. Ahora vengo a mi herramienta que estamos utilizando, voy a hacer una elipse, bueno, vamos a dejarla así. Entonces, ahora vengo a trazado, elegí el color azul, vengo a trazado y digo contornear trazado. Me pregunta con qué, y fíjense que ahora sí yo tengo el color que elegí, porque ya había eliminado este otro de la capa, si no me toma todo lo que hay en esa capa de trazado. Bien, así tenemos entonces otra forma, como por ejemplo un polígono. Vamos a hacerlo en color lleno. Entonces yo puedo crear un polígono que puedo girarlo como quiera, darle el tamaño que quiera, pero va a ser completamente relleno porque este no es un trazado. Y así puedo venir a otra de las herramientas, una recta también, y puedo venir a la herramienta forma personalizada. Lo que hace esta herramienta, y vamos a elegir otro color, lo que hace esta herramienta es habilitarme este cuadro. Acá está la herramienta señalada y me habilita este cuadro donde yo, al cliquear en este punto, tengo un montón de trazados que me trae ya el Photoshop, y a los que yo le puedo agregar de todas maneras. Si bajo algún trazado más, yo puedo agregar. Si yo tomo cualquiera de estos trazados, vamos a suponer que tome este, tengo acá el color violeta señalado, entonces yo con esto le voy a dar no solo el tamaño, sino la forma que yo quiera, y me va a crear una forma determinada. Bien, hasta acá esta parte que es muy simple. Si yo aumentara mucho esto y quisiera correr mi imagen, tengo acá la manito
que ya les expliqué otra vez que también presionando solo la tecla de espaciadora yo puedo crear. Vamos a suponer que yo tenga mi herramienta de señalar, presiono la tecla espaciadora, se me transforma en manito, ocupo como quiera, largo la tecla espaciadora y sigue manteniéndose la herramienta que estaba antes. Y después tengo acá la herramienta Zoom. Con la herramienta Zoom, y en Photoshop CS5 especialmente, aunque en otras versiones esta parte está lo mismo. Cuando acá me aparecen una serie de opciones, cuando yo presiono píxeles reales, me muestra el tamaño exacto, verdadero del pincel. Cuando yo digo ajustar pantalla, me ajusta a la pantalla para que yo vea todo. Acá rellenar pantalla, acá tamaño impresión, si yo toco acá, este es el tamaño que me va a imprimir, en fin. Ahora, si yo quiero aumentar esto para trabajar en alguna forma en algo, con el Photoshop CS5 simplemente con el botón izquierdo del mouse, hacia la derecha aumento, hacia la izquierda disminuyo. Derecha aumento y izquierda disminuyo. Siempre me va a tomar como centro donde yo apoye. Fíjense que si yo apoyo en este pentágono, yo hago así y esto es lo que me va a quedar en el centro, no el resto. Si yo tocara este puntito, este va a ser el principal para mí, el que va a quedar en el centro. Bien, hasta ahí todo está bien. Ahora vamos a esta otra herramienta que está acá abajo, es simplemente la de colores. Acá yo puedo dar un color frontal, el que yo quiera, toco y elijo. Acá un color de fondo, toco y elijo. Y si yo quiero restaurar, solo toco acá y se me restaura el color que viene en Photoshop, que es negro de frente, blanco de fondo. Pero si yo quisiera cambiar el orden, solo toco esta flechita y cambio el orden. Vuelvo a tocar acá y está como estaba. Y ahora vamos a ver la última herramienta, que es una herramienta muy interesante y que es la herramienta de máscara rápida. Por ejemplo, entre otras cosas. Fíjense, yo abro la figura de esta señora. Esta obviamente es una señora de cierta edad. Nosotros vemos acá, es muy linda de todas maneras. Y entonces esta herramienta, con el color de frente negro, lo que hace es ese trabajo, por ejemplo, como es el que se hace en las modelos, de dejar esa piel de porcelana. Venimos a la herramienta pincel, tocamos esta herramienta de máscara rápida y se convierte en rojo. Cuando está en rojo está lista para usar. Y acá venimos a darle a nuestro pincel un tamaño que nos parezca que debe ser. Y comenzamos entonces a llenar todas las zonas que nosotros queremos darle el efecto, cualquiera de los efectos que queramos dar. Yo simplemente esto voy a mostrar porque es uno de los efectos más que se suelen ocupar más. Acá voy a achicar un poquito el pincel para tocar ciertas partes, no pasarme, que si me paso no hay problema. Bueno, toco así por ejemplo y acá el labio. Vamos a suponer que yo me haya pasado un poquito en algún lugar. Es muy fácil, como acá en este ojo, es muy fácil borrar. Yo vengo acá a la herramienta de color, presiono la flechita, invierto el color y con eso yo ya tengo un borrador. Vuelvo a tocar acá y se transforma en negro. Ahora, toco, presiono la herramienta esta y la dejo en modo estándar. Con eso lo que hago es seleccionar, por eso se llama una herramienta de selección de máscara rápida. Pero fíjense que también los bordes están seleccionados, por lo tanto, si yo quiero solo trabajar acá, tengo que venir a selección, invertir y con eso me queda exclusivamente esto. Ahora vamos a ver de cerca qué es lo que hago. Yo vengo a filtros, por ejemplo, desenfocar y voy a darle un desenfoque gaussiano. Con eso yo aliso tanto como quiera, o mucho, muy exagerado o menos, por supuesto uno lo tiene que ir haciendo para que parezca lo más natural posible. Bien, acá vamos a dejar en ese punto para que sea más bien exagerado y fíjense que yo deselecciono y tengo una piel que no tiene nada que ver con la piel anterior. Es decir, antes yo tenía a esta señora con esta piel y ahora simplemente
la tengo con esta otra piel. Esta es la piel que está ahora, esta es la piel que tenía. O sea que ese es uno de los trabajos que hace. Simplemente es una selección, pero es una máscara seleccionadora, no seleccionar puntos determinados. Bien, hasta acá este video tutorial. Espero haya sido, como siempre espero que haya sido útil para ustedes. Será hasta la próxima y nos estamos viendo.